Gloria al Señor. Damos la bienvenida a quien nos visita por primera vez. Un gozo tenerle con nosotros. Y lo que hacemos cada semana es adorar al Señor por medio de los cánticos, por medio de la congregación y por medio de la exposición de la palabra, donde predicamos un verso a la vez. Vamos a estar en el Salmo 51. La palabra del Señor dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre el altar. Oramos. Padre Santo y bueno, te damos gracias una vez más. Venimos a ti, Señor amado, para primero presentar las peticiones de la iglesia, para que seas tú, Señor, proveyendo nuestras necesidades, proveyendo y sosteniéndonos cada día para que podamos crecer en ti, podamos conocerte más, podamos rendirnos a tu voluntad y podamos darte gloria con nuestra vida. Sé tú bendiciendo cada familia que se encuentra en este lugar, bendiciendo cada matrimonio, todos los jóvenes, los niños, que nos ayude, Señor amado, a que podamos crecer y ser la luz de la tierra aquí donde nos has puesto, Señor. Gracias. Padre, de manera especial, presentamos a los pastores de la iglesia Park y los pastores del área de Rock Hill, para que tú bendigas, Señor, y seas tú salvando por medio de la exposición fiel del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de tinieblas y en todo momento exaltar que tú eres Rey sobre todas las cosas y que necesitamos de ti. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, dándonos entendimiento de esta palabra. Que nos ayudes, Señor, que nos confrontes, pero que podamos, Señor, poder rendirnos a ti, Dios soberano, Dios misericordioso, lleno de gracia por la persona y la obra redentora de Jesucristo. Te pido, Padre, que pongas las palabras precisas en mi boca. A pesar de mis debilidades, que tu palabra sea expuesta fiel, como tú la has dado, Señor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En julio del año 1555, cuando María de Inglaterra ascendió al poder, el pastor y reformador John Rogers predicó cuando ella asumió el poder en ese momento.
Predicó elogiando la verdadera doctrina de las Escrituras y advirtiendo a sus oyentes contra el pestilente papado, la idolatría y la superstición. John Rogers predicó el Evangelio. El 16 de agosto, un mes luego, año 1553, fue citado ante el concilio y fue puesto en arresto domiciliario. En enero de 1554 fue enviado a la prisión de Newgate, donde permaneció con otros reformadores durante un año completo. Sus peticiones, ya sea por un trato menos riguroso o por la oportunidad de exponer su caso, fueron desatendidas. En diciembre de ese año, el Parlamento promulgó de nuevo los estatutos penales contra él, y el 22 de enero del año 1555, él se presentó ante el Consejo para presentar defensa de las acusaciones. Una semana después, fue condenado a muerte por negar la postura de la Iglesia de Roma. A John Rogers se le negó poder ver y hablar con su esposa, con la cual tenía 11 hijos. Poco antes de la ejecución, donde él iba de camino a la hoguera, se le ofreció un indulto si él se retractaba, pero él se negó, diciendo que con su sangre sellaría su fe. Fue quemado en la hoguera el 4 de febrero de 1555 en Smithfield, mientras su esposa y sus hijos se encontraban entre la multitud viéndole. Lo interesante es que de camino a la hoguera, mientras la multitud le observaba, John Rogers comenzó a recitar de memoria y a gran voz el Salmo 51. Esto sirvió de ejemplo para otros de los 280 reformadores que fueron asesinados. Recibieron el valor, recibieron la motivación que les dio el Salmo 51. ¿Pero por qué el Salmo 51? Acabamos de ver la historia, acabamos de escuchar la historia que el hermano Ramón leyó, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, donde vemos la maldad de David. Las cosas que hizo, deseó a la mujer de Urías, mandó a matar a Urías, escondió su pecado por mucho tiempo y luego fue confrontado. Y en el otro caso vemos personas que por predicar el Evangelio están siendo asesinados, y es el Salmo 51 el que ellos recitan de camino a la hoguera. Vamos a ver el contexto de este Salmo. Vamos a adentrarnos a este Salmo para entender que este Salmo nos dice la necesidad que nosotros tenemos de ser reconciliados y nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de ser transformados. Vamos a adentrarnos al Salmo 51 y ver un retrato, hermanos y hermanas, de un corazón arrepentido. El verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Me había olvidado comentar que David es descrito en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan de eso? El hombre conforme al corazón de Dios es el que se supone que estaba en la guerra y no estaba. Se supone que estuviera liderando y no estaba liderando. Se supone que estuviera haciendo lo que Dios le mandó a hacer, pero estaba mirando a Betsabé tomar un baño. Muchas personas se adentran en el Salmo 51 y lo encuentran un poquito injusto. Como que un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos el porqué. Este Salmo 51 es lo que él escribe a consecuencia de la confrontación que el profeta Natán le había hecho. El profeta Natán lo confronta con su pecado y a partir de ahí es que sale este Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Lo primero que tenemos que tener en mente es que esto es un
llamado urgente, es en desesperación. ¿Alguna vez a usted le ha faltado el aire? ¿Alguna vez ha estado usted en el agua, en la piscina, en la playa y ha estado como que ahogándose un poquito? Porque si se hubiese ahogado completo no tendría que. Es un poco desesperante, ¿no? Cuando nosotros no podemos respirar. Ese es el sentido que el profeta, que el rey David estaba experimentando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. La realidad que él tiene en su mente está tan clara en que depende totalmente del Señor, de su amor, que él apela a tu misericordia. Este pecado es gigantesco, pero no voy a apelar de acuerdo al pecado gigantesco, sino a la misericordia de Dios, que hace ver el pecado gigantesco como un enano. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay tres cosas que él está pidiendo aquí específicamente. Él nombra lo que él ha hecho y él le llama transgresiones. Cuando nosotros hablamos de transgresiones, hermanos, nosotros tenemos que entender el lenguaje que se estaba utilizando cuando habían espacios de territorio que pertenecían a ciertos países o a ciertas áreas. Si tú pasas ciertas áreas, boundaries, me fue el español inglés ahí, el cortocircuito. Las fronteras que están en los países. Si alguien de un país enemigo está entrando en esa área, es una transgresión, lo cual automáticamente ponía a los países en guerra. Ese es el lenguaje que David está usando. Tú pusiste unos parámetros, Dios, y yo los violenté. Yo te he declarado la guerra. Es bien difícil y bien diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de escuchar y de decir cuando decimos, no, es que no es tanto un pecado, eso es como que me equivoqué. Es que simplemente fallé, no, como decía el hermano Roberto, el pecado es grave, hermanos. Él se lo dijo ahorita, si hay algo que se vayan a acordar de la clase anterior, el pecado es grave, se lo repito ahora, hermanos, el pecado es grave porque es una afrenta en contra de Dios. David reconoce su pecado, él declaró guerra y se hizo enemigo de Dios con lo que él estaba haciendo. Luego dice, lávame por completo de mi maldad. Él está reconociendo su naturaleza de pecado, transgresión, maldad y por último, límpiame de mi pecado. Pecado significa fallar al blanco. Imagínense un target. Usted va a tirar y falló, pero malamente. Eso es el pecado. Dios establece como creador, como soberano, como eterno. Y tanto tú como yo, como David y como todo ser humano falla al blanco por nuestro pecado. Pero algo que quiero declarar y exaltar en esta parte es esto. Un corazón arrepentido, hermanos, suplica por misericordia. Todos podemos estar claros en que todos aquí somos pecadores. Y van a haber dos tipos de pecadores. Los pecadores que son salvos por la gracia de Dios y los pecadores que todavía están en expectación de juicio de la ira de Dios. Porque todos pecamos. El que es perdonado por la gracia de Dios no es perdonado porque es mejor que otro, es perdonado por la gracia de Dios. Y cuando uno pide a Dios misericordia por su pecado, uno suplica por misericordia, no demanda misericordia. Porque cuando tú demandas misericordia, dejó de ser misericordia ya. Tú no puedes demandar misericordia. Porque es algo que Dios hace de su designio, de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. El momento en que tú demandas misericordia es el momento en que has distorsionado, número uno, quién es Dios, número dos, cuán grande es tu pecado.
Si distorsionamos esas dos cosas, hermanos, vamos a estar reclamándole a Dios como si Dios fuera uno de nosotros. Él no es uno de nosotros. Él no solamente es santo, Él es santo, santo, santo. Él es separado. Él es sobre todas las cosas. Él está en un nivel por sí mismo. No hay nada ni nadie que se le acerque. Amén. Entonces nosotros suplicamos como hace David. Luego dice, porque yo reconozco mis transgresiones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Déjame parar ahí déjame parar en ese verso 3, porque dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre. Aproximadamente había pasado un año desde el momento donde él llevó a cabo todas las cosas que hizo con Urías, con Betsabé, todo el engaño. Lleva un año escondiendo lo que estaba escondiendo. Lleva un año aparentando que todo estaba bien. Y a veces nosotros tenemos un pecado que no hemos sacado a la luz, y porque la gente alrededor nuestro no se han enterado, nosotros pensamos que estamos bien, pero por dentro te está comiendo. Por dentro te está consumiendo. Y David estaba experimentando esto y él decía, y mi pecado está siempre, siempre delante de mí. Y esto es bien interesante porque si usted se acuerda de la lectura que hizo el hermano Ramón, al final, en el verso 13 del capítulo 12 de Segunda de Samuel, dice el profeta Natán a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Mas sin embargo el pecado estaba como quiera delante de él todos los días. ¿Será que Dios no lo quitó bien? ¿Será que Dios falló? No, de ninguna manera, hermanos. Cuando Dios limpia nuestro pecado, Él no toma en cuenta nuestro pecado, pero tu pecado y mi pecado siempre trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y el pecado va a dejar heridas que duelen, no solamente a ti, sino a los que están alrededor tuyo. Y el pecado va a dejar huellas. Y el pecado va a dejar cicatrices. El teólogo Matthew Henry dice lo siguiente: podemos suponer que al quedar interrumpida su comunión con Dios, quedaron suspendidos sus consuelos espirituales y la sinceridad de sus ejercicios de devoción. Sabemos que durante todo ese tiempo no compuso ningún salmo. Su arpa quedó desafinada y su alma era como un árbol en invierno. Y así es que estamos todos nosotros, o todo aquel que permanece en pecado, que tiene pecado. Ya sea que tú eres creyente y estás pecando en un área que nadie conoce, o que no eres creyente y estás viviendo en el pecado por completo. Ya sea que estés en un lado o en el otro, el pecado quiere destruirte. El pecado quiere dañarte a ti y dañar a los tuyos. El pecado, la paga del mismo es la muerte. No es simplemente tener algo incómodo en tu vida, no, quiere destruirte. Ahora, tenemos que tener algo bien importante. Entendamos la magnitud del pecado. Entendamos que el pecado daña. Entendamos que Dios es misericordioso, pero el pecado sigue estando persiguiéndote cada día. Si no, pregunte a aquellas personas que han sido adictos alguna vez. Si no, pregunte a personas que han estado sumergidos en el pecado y aún después, años, décadas después, todavía tienen claramente en su memoria esas imágenes de cuando estaban sumergidos en ese pecado. Si no, pregúntale a una mujer que en algún momento dado llevó a cabo algún aborto. Dios perdona, Dios limpia y restaura 100%, pero el recuerdo siempre va a estar ahí. Hay historias de matrimonios donde ya sea uno o el otro dice, yo quiero amar a mi esposo, quiero amar a mi esposa, pero por cierta razón las imágenes de las personas con quien estuve antes me siguen saliendo a la mente. Esas imágenes que vi en la computadora, esas imágenes que vi en persona, todas esas cosas siguen dando vuelta. Mi pecado está delante de mí todos los días. Eso es lo que estaba experimentando el rey David.
¿Por qué, hermano? Porque en el verso 4 él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti. ¿Esto es una contradicción? No, no es ninguna contradicción. Esto es una forma metafórica en la cual David expresa de que sí, él mató a Urías, sí, él pecó contra Betsabé, sí, él pecó contra su nación, sí, él pecó contra su familia, pero principalmente él pecó con el Dios de su familia, con el Dios de su nación, con el Dios de Urías y con el Dios de Betsabé. Y cuando nosotros pecamos, hermanos, principalmente la ofensa es contra Dios. Yo puedo pecar contra mi esposa en este momento y ella va a recibir lo que es el dolor de la acción, pero el pecado principalmente va a ser contra Dios. Y esto es importante que lo entendamos, porque aquí hay una confesión entendida, un corazón arrepentido entiende que cuando peca, peca contra Dios. Por eso es que el argumento de eso es un pecadito blanco o un pecadito pequeño o es un pecadito que no es tan grande como el otro. Porque yo estoy seguro, hermanos, que aquí hay alguien que en algún momento dado del tiempo que llevamos hablando, 15 minutos con 44 segundos, que le ha pasado por la mente, yo no soy tan pecador, yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie como hizo David, yo no he hecho esto. Pero cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando de que tu afrenta es contra Dios. Y hay una consecuencia del mismo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos perseverando en el pecado, estamos perseverando en hacerle guerra a Dios mismo. Dios ha provisto para que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento, para que vengamos a Él y vivamos una vida plena, no solamente desde ahora, hasta la eternidad, siendo parte de la familia de Dios. Pero tenemos que definir las cosas como son. Y el pecado no es simplemente un error, es una afrenta contra Dios. Entendamos esto. Dice el verso 5, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo el rey David? ¿Que su mamá lo concibió en adulterio? No. Está diciendo y está reconociendo la naturaleza pecaminosa del hombre. Si yo pequé porque hice esta acción, pero aún si no hubiese hecho esa acción, el pecado que hay en mí me va a hacer pecar de esta otra forma. Hay un problema de naturaleza que David está identificando aquí. Ese es el problema que identifica el salmista en el Salmo 114 cuando dice: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Siguiendo el estándar perfecto de Dios, ¿quién puede ser justificado por lo que hace? La palabra dice, ni uno. Ni uno. El apóstol Pablo lo repite en Romanos 3, del verso 10 al 12, y al final dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la magnitud del pecado. No hay ni siquiera uno. No podemos escondernos, no podemos pretender que porque aquella persona no me ha visto, o porque los hermanos nadie sabe, o porque la familia nadie sabe, que Dios tampoco sabe. Porque en el verso 6 dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. En otras palabras, David está reconociendo de que yo soy responsable por mi pecado. Él no está haciendo como Adán, la mujer que tú me diste. Él no está haciendo como Eva, que la serpiente me engañó. No, él no está haciendo como hacemos hoy día. Es que me engatusaron, es que me fallaron, es que me hicieron esto, es que no, vamos a verlo desde otra perspectiva. Yo soy la víctima aquí, yo no fallé a Dios. No, fuiste tú el que fallaste a Dios. Y mientras nosotros no asumamos responsabilidad por nuestro pecado,
no va a haber ningún tipo de entendimiento con lo que es el arrepentimiento. No hay un corazón arrepentido mientras estamos echándole la culpa al otro. ¿Alguna vez los que están casados aquí han tenido algún argumento con su esposo o esposa? Obviamente sí. Que haya sido desembocado en un perdón de parte de una de las partes, donde dice, perdóname, pero... Después del pero ya usted no quiere escuchar más nada. Puedes dar el mejor argumento del mundo, pero ya el pero significa no quieres escuchar más nada. ¿Cómo que perdóname, pero? Asuma responsabilidad. Asuma responsabilidad. Por eso que es importante que entendamos, hermanos, lo que es el arrepentimiento. Porque aquí estamos viendo un retrato de lo que es un corazón arrepentido. J.I. Packer lo define de esta forma. Dice, arrepentimiento significa que la manera de pensar cambia de tal forma que cambian los puntos de vista, los valores, las metas y las formas, y que la persona vive toda su vida de una manera distinta. Es un cambio radical, de raíz. Tanto exterior como interior, mente y juicio, voluntaria, afectos, conducta y estilo de vida, motivaciones y propósitos, todo queda involucrado. Arrepentirse significa comenzar una vida nueva. Es un cambio de dirección, algo parecido a lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos decir y cargar el label de cristiano cuando nosotros no nos mueve lo que mueve a Dios. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos esto. Arrepentimiento es darle la espalda a tu pecado. Y la fe es en Cristo, porque por ti mismo no puedes darle la espalda a tu pecado por tu naturaleza. Porque en pecado fuiste concebido. Vamos un poquito más adelante, próximo verso. Antes de entrar ahí, hermanos, es importante que nosotros entendamos algo. El arrepentimiento es un cambio de dirección, no es simplemente haberme sentido culpable por lo que hice. El arrepentimiento no es simplemente me agarraron con las manos en la masa y No, así se arrepiente cualquiera. Eso no es arrepentimiento. Sí, a lo mejor pudiera ser el inicio del proceso de arrepentimiento, pero mientras tú no tengas determinado en que vas a darle la espalda por completo a aquello que estás haciendo, que es una afrenta en contra de Dios, no es arrepentimiento. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo enfatizo de esa forma? Lo enfatizo, hermanos, porque esta es la palabra de Dios. Y nuestra respuesta natural como seres humanos es que no queremos ser corregidos. No queremos que nos corrijan. No queremos que nos digan las cosas que estamos haciendo mal. Quiero que me digan las cosas que estoy haciendo bien y cállate las cosas que tú ves que estoy haciendo mal. Pero ese no es el espíritu de un corazón que está arrepentido. Un corazón arrepentido siempre está abierto a la corrección. Amén. Porque su razón de ser es vivir para la gloria de Dios. Y si yo estoy fallando en esta área, por favor, dímelo. Amén. Dímelo para que yo pueda venir al Señor en arrepentimiento una vez más, en fe, para seguir creciendo en el Señor. Pero yo te pregunto, hermano, cuando el profeta Natán viene a tu vida y te confronta con tu pecado, ¿te quebrantas como se quebrantó David? Porque este es el corazón de una persona que realmente está arrepentida. Ten cuidado con ese orgullo que cuando dicen algo que no es lo que te gusta, rápido te pones el escudo y tratas de defenderte. Obviamente que sea que te confronten con la palabra de Dios. Es importante que nosotros veamos las Escrituras y que estemos siempre dispuestos a aprender las Escrituras. Si usted dice un texto bíblico o si usted está teniendo una acción
en la cual es contraria a la Escritura, y usted a alguien le dice, hermano, eso no es así de esa forma, escuche y llévelo a la palabra, evalúe, ore. Señor, ¿fallé yo en esto? Porque yo no quiero fallarte a ti, porque es a ti principalmente a quien yo fallo cuando peco. Hermanos, un corazón arrepentido entiende las consecuencias del pecado, entiende contra quién ha pecado, asume total responsabilidad y se da cuenta de que no hay nada que pueda esconder de Dios. Siguiente verso, el verso 7, ahora sí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Purifícame con hisopo. Hay un comentarista teólogo que dice que esta es la parte más importante de todo el Salmo 51. Purifícame con hisopo. Y quiero que nosotros entendamos esto, de que nosotros tenemos que tener una petición a Dios por limpieza total. Él reconoce que falló, Él reconoce que ha pecado contra Dios, Él reconoce todas estas cosas y ahora Él está pidiendo una limpieza total. Dice, purifícame con hisopo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el hisopo? El hisopo es una rama que se puede decir que es como cierto tipo de hierba mala, esa hierba mala que sale hasta en el medio del cemento. El hisopo es una rama que sale de las paredes, de esas hendiduras que hay en las paredes, y esas ramas son pequeñitas y tienen como una forma de brocha. Y esto es lo interesante con el hisopo. El hisopo se utilizaba para los ritos de la purificación de la ley. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que en Levítico 14:4 el hisopo era utilizado para mojarlo en la sangre que iba a ser utilizada para ser rociada para la purificación de la lepra. En el libro de Números 18-19 se mojaba en agua para la purificación de una persona que había tenido contacto con un muerto. No solamente ahí, hermanos, que Moisés, está detallado en el libro de Hebreos, dice, cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y con hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, límpiame de mi pecado, lávame de mi pecado, borra esa transgresión, pero no hay forma en que yo pueda hacerlo por mí mismo. Tiene que haber alguien que lo haga por mí. Porque cuando hay un sacrificio para expiación de pecado, significa que hay un culpable y hay un inocente. Y la sangre del inocente es derramada para cubrir al culpable. Ese es el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Usted se acuerda de una historia bien famosa que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12, y es la historia de la Pascua, del Passover. Ahí Dios ordenó que mojaran el hisopo con la sangre de los corderos, la pusieran en los dinteles de la puerta, y cuando el ángel destructor vino, pasó por encima de ellos. Esto es un retrato, hermanos y hermanas, de Jesucristo. La Pascua apunta a Jesucristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a un mejor sacrificio. David, en cierta forma, aunque no entendía lo que habría de pasar con Cristo, entendía que él necesitaba algo más que un corderito o un animal para derramamiento de sangre para el perdón de sus pecados. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque David entendía que tenía un problema bien grande. ¿Cuáles fueron los pecados de David? Por mencionar algunos, porque mira que fueron muchos en ese cantito. ¿Qué hizo con Urías? ¿Lo mató? ¿Asesinato? ¿Qué hizo con Betsabé? Adulterio. Violación. Esos dos solamente. La ley de Moisés
no proveía, escuche bien, no proveía perdón para esos pecados, sino que la paga de esos pecados era la muerte. David sabía que su pecado y que el resultado de su pecado era la muerte. Y él estaba pidiendo a Dios que alguien intercediera por él. Necesito un mediador. Un corazón arrepentido, hermanos, reconoce que solo Cristo puede salvarle. James Montgomery Boyce dijo lo siguiente: así es como debemos acercarnos a Dios. Necesitamos desesperadamente el perdón, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solo sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos encontrar la misericordia de Dios. Te pregunto, ¿has encontrado la misericordia de Dios? Tu pecado puede ser tan grande como el de David, incluso más grande. Pero por grande que sea, encontrarás que Dios es maravillosamente misericordioso. Y si te acercas a Él como lo hizo David, serás perdonado. El profeta Isaías dice: venid ahora y razonemos. Dice el Señor: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hermanos, el pecador tiene esperanza en Cristo. Amén. Tú tienes esperanza en Cristo. Amén. Y lo que no puedes hacer por ti mismo, lo completó Jesucristo en la cruz del Calvario 2000 años atrás, donde de manera perfecta Él vivió, se entregó siendo el sacrificio perfecto, derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario, pero la muerte no pudo retenerlo. Resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado, venciendo tu naturaleza, venciendo tu muerte, cargando tu castigo, cargando el peso de la ira de Dios, que te tocaba a ti, que me tocaba a mí, y el Señor hoy día te dice: ven a mí en arrepentimiento y fe. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Ven al Señor, no esperes hasta mañana, es hoy. Ven al Señor en arrepentimiento y en fe. Y ese es el llamado que está haciendo Pablo, el Santo Dios, que está haciendo David. Urgentemente, perdóname, reconcíliame. Él sabía que no había nada bueno en él. Y esto lo vemos en la segunda parte que vamos a entrar ahora. A partir del verso 10 hasta el 19 vemos la necesidad de transformación. Y mire esto es sumamente interesante porque David continúa diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ustedes saben qué está diciendo David aquí? La reconciliación no es suficiente. No es suficiente que simplemente me limpie de los pecados. Cuando Jesús nos limpia de nuestros pecados, nosotros teníamos una deuda con Dios y esa deuda es cancelada. Pero cuando usted tiene una deuda en el banco, que ese numerito está en rojo, ¿verdad? Tan feo que se ve. Cuando la deuda es cancelada, la cantidad de dinero que usted tiene es cero. Debes 10,000, te cancelan la deuda, ¿cuánto dinero tienes? Cero. No tienes nada. Por eso es que en la muerte, en su derramamiento de sangre, Cristo nos perdona, pero no es solamente en su derramamiento de sangre y en el perdón de pecados que tienes la vida eterna, es en su resurrección. Por eso es que la fe tiene que estar puesta en la obra completa de Cristo, y David entendía esto. Reconciliación no es suficiente. Un corazón arrepentido pedirá perdón por sus pecados y con más fuerza pedirá la transformación de su corazón. ¿Para qué? Para no seguir pecando. Un corazón arrepentido, un verdadero cristiano, es una persona que ha sido perdonada por sus pecados y todos los días vive pidiéndole a Dios para no seguir pecando. Para no seguir pecando. Porque él entendía esta transformación. Ustedes saben que el rey David fue el que escribió lo siguiente en el Salmo 24. Él dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y él dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño.
En otras palabras, David está diciendo, not me. El limpio de mano. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo, crea en mí un corazón limpio. Esto es bien interesante, hermanos, porque la palabra crea es la misma palabra en hebreo que se utiliza en Génesis 1. En Génesis 1 se utiliza la palabra bará. Esa palabra bará es la palabra que significa crear de la nada. Y el único que puede crear de la nada es Dios mismo, el cual en Génesis 1 creó los cielos y la tierra de la nada. Creó los animales de la nada y creó al ser humano de la nada. Amén. Usted puede crear con materia prima y en Génesis hay otras creaciones que no utilizan la palabra bará. Cuando la utiliza es única y exclusivamente cuando se crea de la nada. Y esa es la palabra que David utiliza. Crea en mí un corazón nuevo. Amén. David sabía que no podía salvarse. Y hermano, quiero recordarte una vez más que tú no puedes salvarte por ti mismo. Puedes vivir perfectamente según a tus estándares. Puedes dar comida a los hombres. Puedes tener 20 diferentes iniciativas de apoyo comunitario. Puedes vivir de la mejor manera perfecta. Pero no vas a poder ser justificado delante de la santidad y perfección de Dios con lo que tú hagas. Un corazón arrepentido reconoce que necesita nacer de nuevo, que necesita un corazón nuevo y pide al Señor con urgencia. Yo no puedo. No hay forma que yo pueda nacer por mí mismo. No hay forma que yo estando muerto pueda darme vida a mí mismo. No hay nada que yo pueda hacer. Yo dependo completamente de ti. Y Él dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto no está refiriéndose a la pérdida de la salvación. Acuérdense que el rey que estuvo antes de David, ¿quién fue? Saúl. Y Saúl, por la desobediencia en el Antiguo Testamento, típicamente el Espíritu Santo, una de las múltiples cosas que se ve en la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Él unge y Él capacita a personas para posiciones específicas o para tareas específicas. Es lo que sucede con Saúl. A esto es que Él se está refiriendo. Luego Él dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Hermanos, la raíz del problema no fue el asesinato. La raíz del problema no fue el pecado sexual de David. La raíz del problema no fue su violencia ni la falta de prioridades. La raíz del problema la vemos aquí en el en el verso 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Él no está pidiendo restituye mi salvación. Él está pidiendo restitúyeme el gozo de mi salvación. Usted no se da cuenta, hermanos, que por todo este capítulo 51 de los Salmos, en respuesta a su pecado, no hay ni una sola mención de su pecado sexual. No hay ni una sola mención de su pecado de homicidio. ¿Por qué? Porque esas cosas son el resultado de que el gozo está siendo puesto en otro sitio. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿dónde está el gozo tuyo? Porque el Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea perfecto. Nosotros podemos tener un gozo, no es alegría, no estoy hablando de algo que va de acuerdo a las circunstancias. Estoy hablando de que cuando estamos en Cristo, nosotros nos damos cuenta de que nuestra esperanza es Cristo. Cristo es quien nos sostiene y lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, lo hacemos para su gloria, basado no en las circunstancias, sino lo que Él completó 2000 años atrás. Por eso es que hay hermanos cristianos que pueden cantar el Salmo 51 de Camino a la Hoguera. Por eso es que hay hermanos cristianos que pueden tener el momento más difícil de su vida y aunque lloran y lamentan y sufren, están tranquilos porque su gozo es el Señor. Amén. Y ese es el gozo que yo quiero que tú experimentes. Amén.
No el gozo basado en lo que tú puedas hacer. No el gozo basado en que te suban el sueldo. No el gozo basado en que te aprueben la casa o te den más cosas materiales. Es el gozo basado en aquel que dijo en la cruz, consumado es. Amén. Él es nuestra esperanza. Verso 13 en adelante dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. En esta parte, por los próximos 4 o 5 versos, vamos a ver lo que es un compromiso a la redención. Porque un corazón que ha sido redimido y un corazón arrepentido va a querer anunciar al mundo lo que Dios ha hecho con él. Amén. Y él dice: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David está diciendo, el pecado es serio. Y los que son transgresores, yo tengo que dejarles saber lo que Dios ha establecido. Porque lo que le espera no es bueno si no vienen en arrepentimiento. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Él se compromete a enseñar, a proclamar a Cristo. Él se compromete a adorar libremente acerca de la justicia de Dios. Y él se compromete en el verso 15 a anunciar las grandezas de Dios. Hermanos, miren el verso 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Yo no quiero que pierdas de vista lo que es la necesidad del quebrantamiento. Porque nosotros pensamos y a veces queremos que Dios con una varita mágica simplemente solucione nuestros problemas. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que solucione nuestros problemas, pero no le pedimos que cambie nuestro corazón, lo que realmente estamos diciendo es: Señor, me interesa más lo que estoy pasando ahora que dónde voy a pasar la eternidad. El Señor quiere que nosotros evaluemos y que no simplemente digamos, pero Dios es amor, ¿por qué es que estas cosas me pasan? Muchas veces el Señor va a permitir el dolor y el sufrimiento para permitir el quebranto en tu vida, para que tú vengas al Señor en arrepentimiento. Dice la palabra en el libro de Corintios que la tristeza, el arrepentimiento que produce esa tristeza del Espíritu Santo, nos llama a que vengamos a Él. Tú puedes estar triste por las consecuencias de tu pecado, o tú puedes estar triste porque ofendiste a Dios. Y ese es el inicio de lo que es la restauración de tu vida. Miren esto: el quebrantamiento que tuvo el rey David le permitió ver que solamente Dios era su esperanza. Él dijo en el verso 1, ten piedad de mí, borra mis transgresiones. Después dijo, lávame por completo. En el verso 7 dice, lávame. Ustedes saben que la palabra lávame aquí es utilizada en el contexto de cómo las mujeres y los hombres de aquel tiempo lavaban ropa. Usted sabe que en aquel tiempo no había máquinas inteligentes de lavar ropa. Y que cuando se lavaba ropa tenían que ir al río y tenían que con una piedra restregar la túnica que ellos tenían para que pudiera ser limpio. Y ese es el tipo de acción que David está pidiendo. David está diciendo, quebrántame, quebrántame. Porque con rey y con poder que yo tenía pude esconder este pecado por un año completo, pero mi pecado estaba al frente mío y yo vivía miserable. A veces pensamos, engañados, que esconder el pecado es mejor que sacarlo a la luz. No, si lo saco a la luz me va a costar esto y me va a costar aquello. Pero si no lo sacas a la luz te va a costar la eternidad. Va a costar la eternidad. No en ti es que te puedes salvar, es en Cristo única y exclusivamente. Nosotros tenemos una necesidad de ser transformados, tenemos una necesidad de ser reconciliados. Ahora, con esto termino. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Quién es ese sacrificio perfecto? Es Cristo. Cordero de Dios. Es Cristo. El que
quita el pecado del mundo. Y Él es el que está por medio de su palabra hablando para que te arrepientas de tus pecados, vengas a Él, solo en Él hay salvación. Al principio del mensaje les compartí la historia del reformador John Rogers. Él predicó el Evangelio, él fue una de las piezas claves para que la Biblia a través del reformador William Tyndale fuera traducida al inglés por primera vez. Él fue uno de los que terminó de sacar esa obra de William Tyndale. Él fue el que predicó la verdad del Evangelio, y por predicar la verdad del Evangelio es que él iba de camino a la hoguera. Y de camino a la hoguera, él no estaba diciendo: pero Señor, si yo prediqué tu palabra, pero Señor, si fui fiel y mira, me van a mandar a algo. No. Él estaba recitando el Salmo 51, lo cual es un salmo de completo lamento y un salmo penitencial de una persona que mató, violó y escondió su pecado por un año. No me entra en la cabeza el hecho de que estos reformadores sacaran de costumbre de que de camino a morir en la hoguera o en otra forma de muerte ellos estuvieran recitando el Salmo 51. ¿Por qué? Porque nosotros leemos el Salmo 51 y lo vemos como si eso fuera una acción grande de David. Wow, mira cómo David se arrepintió. Yo no necesito ese arrepentimiento. Yo con decirle: Señor, perdóname, ya estoy limpio. Lo que nosotros vemos en el Salmo 51 debe ser la norma y la costumbre de cada creyente en la forma en que venimos al Señor en arrepentimiento. Amén. No debe ser algo que nos asombre como que, wow, eso es algo que está allá en la Biblia. No, si tú te llamas creyente, eres tú quien tiene que arrepentirse de la forma en que David se arrepintió en el Salmo 51. Los reformadores entendían eso bien claro, que aunque ellos predicaran el Evangelio, que aunque ellos derramaran su sangre por el Evangelio, ellos reconocían que aún así merecían el castigo eterno. Y ellos reconocían que no podían hacer nada por ellos mismos para salvarse. Y mientras iban a derramar su sangre por el Evangelio, ellos decían: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la inmensidad de tu compasión, borra mis rebeliones. Que ese sea el anhelo y que ese sea el sentir de nuestro corazón. Que vengamos al Señor en arrepentimiento y en fe, entendiendo que somos pecadores, entendiendo que Él es santo y que no podemos llegar a Él, pero sobre todas las cosas entendiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que en Él hay salvación. Amén. Pongámonos de pie. Padre Santo y Padre bueno, te damos gloria y te damos honra por tu palabra, por mostrarnos, Señor, lo que es un corazón arrepentido, un corazón que reconoce que nuestra ofensa primaria es contra ti, que merecemos el juicio eterno, el castigo eterno por nuestro pecado y que no hay nada que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Pero también, Señor, nos muestras que hay esperanza en ti, Jesús, que tú cumpliste el pago, recibiste el castigo, tomaste nuestro lugar y nos has llamado a ti en arrepentimiento. Yo oro, Señor amado, para que tu Espíritu Santo sea dando convicción de pecado a todos nosotros, sean creyentes o no sean creyentes, pero que vengamos a ti en arrepentimiento y fe, para que podamos vivir una vida que dé gloria a tu nombre, en la cual estemos anclados en el gozo de la salvación. Te damos gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a cantar, vamos a terminar.